Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como Hero of the Dark Skies o su traducción al español Héroe de los Cielos Oscuros. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Moses Arc Reborn, 2000, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 51. Pero pierde la noche. Mientras Kendo y Kodai regresaban al campamento, habiendo completado su parte de la misión y derrotado a uno de los villanos, Midori ya no tuvo tanta suerte, ya que, sin importar lo que intentara, este lagarto podía contrarrestarlo. ¿Diablos eres tú, una especie de Nomu? Preguntó Midoriya mientras los dos se encerraban, con el niño usando sus alas en lugar de sus brazos. Su pregunta resultó ser incorrecta, ya que, por razones que él desconocía, ser llamada Nomu parecía ser algo que ella no apreciaba. «Acabas de llamarme Nomu». Ella le gritó cuando su cola entró en juego, envolviendo su pierna con fuerza antes de lanzarlo en el aire con un grito. Sin embargo, él pudo enderezarlo y, al ver que era una batalla perdida, decidió que sería mejor si llegaba a Tetsutetsu y salía de allí. Ese era el plan, pero Lizard estaba decidida a no dejarlo escapar mientras saltaba en el aire, alcanzando fácilmente su altura antes de que él pudiera responder. Mientras agarraba una de sus alas y su cabeza, su mano con garras era más que capaz de cubrir todo su rostro. ¿Quién dijo que podías irte? Ella le gruñó cuando su peso combinado los trajo de regreso a la tierra. Él no pudo volver a enderezarse porque su agarre en una de sus alas le impedía moverse como necesitaba. Se tomó un segundo para prepararse para el impacto cuando se desplomaron. Golpe. El lagarto había sido cuidadoso en su ataque, ya que se había asegurado de que él hubiera recibido la peor parte de la caída, lo que a su vez significó que dañó su equipo, ya que la mayoría de las plumas del ala derecha ahora estaban dobladas o faltantes con su hoja giratoria levantada. Arriba. ¿Quieres más castigo o estás dispuesto a rendirte? Ella le preguntó mientras lo miraba. Nunca, respondió él con un corte peculiar en su rostro, cortándole un ojo, lo que la hizo gritar de dolor y rabia mientras se disparaba, rompiendo varias ramas de árboles en el camino y probando realmente cuánto podían soportar sus huesos mientras solo podía usar sus brazos para proteger su brazo. Pero el momento en que se estrelló contra el claro donde Tetsutetsu todavía yacía inconsciente, sus brazos estaban cubiertos de cortes y moretones, pero sabía que no tenía mucho tiempo, ya que podía escuchar a Lizard gritando por su cabeza mientras corría tras él. Tetsutetsu, pensó para sí mismo mientras podía ver la escritura en la pared. Con sus alas así, de ninguna manera podría sacar a él y a Tetsutetsu de allí. Diablos, incluso si simplemente siguiera adelante, lo haría. Sea demasiado lento para superar a este villano enojado. La única manera de que uno de ellos pudiera salir era si el otro se quedaba y hacía de ese duelo. Ella viene, pero al menos, puedo asegurarme de que salgas de esto, dijo, y, tan rápido como su dolorido brazo pudo quitarse los brazaletes y colocarlos en las muñecas de Tetsutetsu antes de sacar su teléfono. «Neko, ¿puedes oírme?», le preguntó a la cosa. Poco más de un par de segundos después, el icono de Neko apareció en la pantalla. Lo único que le alegró ver mientras las llamas continuaban ardiendo a su alrededor fue que parecía que las más grandes, que no había tenido tiempo de apagar antes de ser atacado, recuperaron las partes que había apagado. «Jefe, ¿qué está pasando?», la IA cuestionó, ya que no estar conectada a su casco significaba que no podía ver lo que estaba sucediendo en tiempo real, pero él no tenía tiempo para una pequeña charla en este momento. «No hay tiempo para eso, necesito que hagas algo por mí», le dijo a su compañero de IA mientras comenzaba a transmitirle rápidamente sus órdenes. «Oye Lizard, respira, ven a buscarme». Lizard estaba a punto de abalanzarse sobre él y su amigo cuando escuchó el sonido de sus jets disparando.
Miró hacia arriba y vio que él estaba volando sobre él, aparentemente tratando de dirigirse hacia donde algunos de los otros estudiantes estaban peleando. ¿En serio, burlas? ¿Quieres morir? Para sorpresa de Midoriya, en el momento en que tuvo que mirarla mientras intentaba escapar, vio que su rostro estaba curado sin cicatriz ni herida de la que hablar. Aún así, su burla funcionó cuando ella comenzó a perseguirlo, acercándose rápidamente a él debido al daño en sus alas, deduciendo su propia velocidad. Antes de que pudiera volver a saltar hacia él, él aterrizó bruscamente en otro pequeño claro. No, solo necesitaba que bajases la guardia. Él le dijo mientras ella irrumpía en el claro, a toda velocidad hacia él, esperando el momento perfecto. Cuando ella fue a darle un corte en el pecho, él entró, evitando apenas sus garras mientras enterraba una de sus plumas rotas en su costado. Antes de torcerlo. Lizard gritó mientras ella atacaba, tirándolo hacia atrás mientras alcanzaba la pluma y se la sacaba, lo que provocó que una gran cantidad de sangre brotara sobre el suelo antes de que la herida se cerrara lentamente. El plan de Midoriya era enojarla, descuidarla y alejarla lo más posible de Tetsu, pero subestimó en qué tipo de ira caería. Eso es. Incluso con su herida aún abierta, se volvió hacia él con una mirada que haría que uno de los Bakugo pareciera dócil mientras desaparecía de su vista, moviéndose tan rápido que apenas la vio moverse. Antes de que se diera cuenta, ella estaba detrás de él, con una mano sobre él y la otra sobre el ala prácticamente intacta. Luego ella tiró. Muerre. Demostrándole que había estado jugando todo este tiempo, ni siquiera pareció luchar cuando le arrancó el ala, arrojándolo hacia el otro lado mientras él casi se cae por el desequilibrio, chispas volando y lubricantes. Goteando de su equipo de daños cuando ella lo pateó con tanta fuerza que sintió como si su columna fuera a romperse. El golpe lo envió de cara al suelo mientras saboreaba la tierra y la hierba. Sin alas, gruñó ella sin siquiera esperar a que él se levantara. Midoriya intentó patearla desde una posición con las manos en su intento de volver a ponerse de pie, pero ella no lo logró. En lugar de bloquear o esquivar como antes, su cabeza se disparó hacia adelante como la de una víbora. Sin garras. Ella rugió mientras mordía su pierna, sus dientes se hundieron en la carne justo debajo de su rodilla mientras bajaba con fuerza suficiente para romper el hueso. Crujido. ¡Ah! El dolor fue instantáneo para Midoriya, le dolió mucho más que cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez mientras movía la cabeza como un perro arrancando un juguete para masticar o una presa. El movimiento entrecortado lo arrojó de un lado a otro antes de ser arrojado al suelo. Lado, aterrizando en un montón de sangre. No más juegos, terminó mientras escupía un poco de su sangre al suelo antes de comenzar a acercarse al adolescente golpeado. Midoriya apenas podía pensar mientras el dolor atravesaba su pierna como agujas calientes, le echó un vistazo a su extremidad y se dio cuenta de que era un maldito desastre, con su hueso incluso sobresaliendo, apenas podía sentir su pie, pero incluso si pudiera, sabía que estaba derrotado y solo estaba esperando lo inevitable. Es ahora o nunca, Neko, gimió mientras no podía escuchar si Neko tenía una respuesta. Recibió una física ya que sus alas, dañadas como estaban, se separaron de él y comenzaron a volar lejos, apenas quedándose en el aire. ¿Qué fue eso? Al ver esto, Lizard le preguntó con una mirada furiosa, ya que habría pensado que intentaría correr de nuevo. ¿No te gustaría saber? Salió cuando logró poner sus brazos debajo de él y se levantó para enfrentarla. Ella podría haber ido tras él y destruirlo solo porque este mocoso era molesto, pero no era como si la ayudara en este momento. Olvídalo, he hecho lo que el loco bastardo quería, pero porque no quiero escucharte hablar mierda, dijo Lizard mientras avanzaba y colocaba un pie en su cabeza, antes de golpearlo, enviándolo de cara al suelo. Una vez que estuvo segura de que estaba inconsciente, lo recogió como si fuera un saco de patatas y se lo llevó al punto de recogida. 5 minutos antes. Midoriya no fue el único que tuvo una mala noche, ya que en algunos lugares desde donde sería derrotado y capturado, Uraraka y Yasui miraron a un villano rubio con un cuchillo que había salido del bosque y trató de cortarlos, logrando un golpe. En Uraraka. Ochako, ¿tu brazo está bien? Asui le preguntó mientras Uraraka miraba el corte. Estaba sangrando, pero era pequeño, su entrenamiento con Gunead la había salvado de algo peor. Estoy bien, es solo un rasguño, respondió mientras el villano miraba su cuchillo, inspeccionando la pequeña cantidad de sangre en la hoja. Superficial, no mucha sangre. Tendré que sacar más, pensó en voz alta como si no se diera cuenta de que no estaba sola.
¿Qué clase de persona simplemente corta a alguien de la nada? Le preguntó a Sui, tratando de aprender todo lo posible sobre la amenaza que usaría contra ellos. Hola, soy Toga. Oh, ustedes dos son súper lindos, pero no son las bellezas que estoy buscando, respondió Toga con un ánimo en su voz que realmente no coincidía con la situación. Aunque por su respuesta, pudieron adivinar que se refería a Midoriya y a quienquiera que estuvieran buscando. Aún así, daba miedo pensar que los villanos estaban aquí para intentar secuestrarlos para quién sabe qué. Oh, no parezcas sorprendido, yo también los conozco a ustedes dos. ¿Eres Uraraka y eres Asui? Se rió Toga mientras señalaba a cada uno de ellos con su espada mientras gritaba sus nombres. ¿Cómo supo nuestros nombres? Preguntó Uraraka ya que esto se estaba volviendo extremadamente incómodo. Lo más probable es que del festival deportivo, no sepamos nada de ella, así que estamos en desventaja, manténganse en guardia, respondió Asui ya que esperaba esto después de que todos mostraron sus habilidades para posibles ofertas de pasantías. Aún así, podía admitir que le resultaba desconcertante que un villano supiera su verdadero nombre a esa manera. Dime, ¿no sabrías dónde están los tres que se divirtieron con Stein? Realmente quiero conocerlos, preguntó Toga, revelando a los dos que se suponía que debía buscar, pero no pudo resistir una pregunta. Oportunidad de conocer a los tres mientras las dos chicas se miraban a los ojos, teniendo una rápida conversación en silencio antes de que Asui le respondiera. ¿Por qué querrías verlos? Preguntó mientras ella y Uraraka se movían a una posición más favorable para manejarla. No tenían idea de cuál era su peculiaridad y ella tenía un cuchillo. Entonces, ¿podemos ser amigos? Conocieron a Stein. Tienen que jugar con él. Para sangrar con él. Quiero hacer eso con ellos, quiero estar lo más cerca posible de Shoto, Izuku y Itsuka, respondió Toga, su alegría enfermiza era tan clara que tendrías que ser un tonto para no darte cuenta. Está loca, murmuró Asui ya que no esperaba que su enemigo estuviera loco, eso solo los hacía más peligrosos. No sabemos dónde están, pero incluso si lo supiéramos, no te lo diríamos, le respondió Uraraka, esperando que dondequiera que estuvieran esos tres, estuvieran a salvo ya que sabía que se suponía que Bakugo y Todoroki estaban adelante en el camino, pero quién sabe hacia dónde corren con toda esta locura. Se suponía que Kendo estaba entre los arbustos y árboles cerca del sendero, tratando de asustarlos, ya que Midoriya todavía tenía el claro, pero nuevamente, podrían haberse movido fácilmente desde allí y esperaba que lo hicieran, eso significaba que estaban a salvo. Qué lástima, supongo que entonces tendré que volver al trabajo. Toga soltó un suspiro de decepción mientras alcanzaba uno de los extraños en su equipo, parecían estar conectados a pequeños tanques cilíndricos en su persona y con un empujón. Un botón, una aguja de aspecto afilado salió disparada, lista y preparada para su uso. Normalmente, simplemente chuparía el corte, pero no hay tiempo para la forma divertida. No se preocupen chicas, esto comenzará a bombear tan pronto como se los meta, me llenaré y seguiré adelante, les dijo Toga mientras los apresuraba, viendo una oportunidad, Asui envolvió su lengua alrededor. Uraraka y la arrojó a un lado. Tienes que regresar al campamento, tenemos permiso para usar nuestras peculiaridades para protegernos, no para luchar contra ellos. Estoy seguro de que eso fue lo que quiso decir Aizawa-sensei. Le gritó a su compañera de clase mientras Toga acortaba la distancia, con los ojos fijos en la chica rana. Vamos. Uraraka, al ver esto, trató de advertirle pero se movió demasiado tarde ya que Toga se movió rápidamente para acortar la distancia. Justo detrás. Asui fue interrumpida cuando estaba a un lado, evitando la espada que le habría quitado la lengua, recibió un corte cuando Toga pasó disparada junto a ella. Toga lo repitió como si saboreara cómo sonaba en su lengua antes de reírse. ¡Qué lindo apodo! Creo que te llamaré así también. Le dijo mientras se quitaba la máscara, mostrando su gran sonrisa, sonrojo y sus grandes colmillos. Solo mis amigos pueden llamarme así. Asui respondió mientras intentaba saltar, pero Toga demostró ser demasiado rápida para eso cuando arrojó su ventosa hacia ella, la aguja grande resultó lo suficientemente fuerte como para sujetar a la chica con forma de rana al árbol por su cabello. Lo peor para Asui fue el hecho de que lo había hecho de una manera que sus manos normalmente no podían alcanzar a menos que usara sus piernas para acercarse más. Entonces eso significa que debo ser tu amigo también. Contigo, Izu, ¿qué dirías Snowy? Eso me hace tener 4 nuevos amigos esta noche. Esto es lo mejor.
Toga aplaudió, sin pero sin importarle la expresión angustiada en el rostro de Asui ante la mención de ser la amiga de esta chica loca. Ya voy, Tsu. Uraraka regresó corriendo cuando Toga se acercó, su espada muy cerca del rostro aterrorizado de Asui. Y estás sangrando, lo que te hace aún más lindo. Toga se rió mientras respiraba en su mejilla, sus ojos emitían todas las pistas que uno necesitaría saber sobre lo que pretendía hacer con ese cuchillo suyo. Aléjate de ella. Uraraka entró, Toga intentó simplemente golpear con su cuchillo, pero Uraraka se movió hacia un lado, desapareciendo de su línea de visión antes de agarrar su muñeca junto con la base de su cuello antes de tirar al villano hacia adelante con tanta fuerza como podía. Pudo, estrellándola contra el suelo. Artes marciales Gunead. Ella gritó mientras se ponía encima de la chica, desarmándola del cuchillo mientras se aseguraba de mantener su agarre en esa muñeca. Eso fue increíble, Ochako. Asui habló, agradecida por la capacitación que su amiga logró obtener durante sus pasantías. Tsu, ¿puedes atarla con tu lengua o todavía le duele? Uraraka le preguntó, tenían que lidiar con este villano y regresar al campamento antes de que pudiera suceder algo más. Estará bien en un segundo, respondió Asui mientras estaba a punto de alcanzar la aguja que la mantenía inmovilizada en el árbol, pero una risita inquietante de Toga hizo que ambos se detuvieran. Al igual que Tsu, eres encantadora, no parecía importarle que la clavaran en el suelo, o el hecho de que la hubieran golpeado, en todo caso, Toga parecía haber obtenido una idea muy deseada por la forma en que hablaba. Tienes un olor casi como el mío, Uraraka sintió que su corazón comenzaba a acelerarse mientras la indignación la llenaba ante la idea de que los dos fueran similares en algún sentido. ¿Estabas enamorado de alguien, no? Pero tan pronto como llegó, fue por el hecho de que recordó su enamoramiento condenado por su amiga, una amiga por la que ya había hablado. Toga siguió adelante, sin necesitar ver su reacción para saber que tenía una. Debe doler por dentro, ¿no? Conozco el sentimiento, tienes este enamoramiento supermasivo, tanto que quieres ser más como esa persona, ¿verdad? Ella les dijo a los dos, sonando como si tal vez amaba a alguien, y ese amor se volvió feo, volviéndola fea. ¿Qué pasa con ella? Uraraka no pudo evitar preguntarse ya que no se atrevía a actuar, no cuando las palabras de este loco parecían tener un sentido tan retrógrado. Al principio intentas cosas simples, modelándote según la persona que quieres, probando sus comidas favoritas, sus pasatiempos, ese tipo de cosas. Por cómo hablaba Toga, los dos se dieron cuenta de que las cosas solo iban a empeorar para ellos. Entonces empiezas a vestirte como ellos, a hablar como ellos, cualquier cosa para acercarte a ellos, pero luego te das cuenta de que quieres convertirte en esa persona, y una vez que llegas a ese punto, no hay vuelta atrás. Así es como funciona el amor, ¿no? Y tenían razón, mucha razón, ya que lo que sea que amara a esta chica, no lo era. Ochako, Asui gruñó ya que esto no era bueno. Aún así, Toga continuó mientras giraba su cabeza lo mejor que podía para mirar a Uraraka, dejándole ver el ojo amarillo ácido que se parecía mucho al de un felino trastornado. ¿Qué tipo de persona te llamó la atención? Quiero saberlo ya que somos amigos, ¿verdad? ¿Puedo decirte quién me gusta primero si eso es lo que te gusta? Le preguntó Toga, queriendo saber, necesitando saber. Pero también tratando esto como un juego, como si fueran chicas normales compartiendo secretos. Me gustan las personas que han sido acuchilladas, las personas con cortes por todas partes y que apestan a sangre. Su ojo creció en intensidad mientras mantenía su mirada fija en ella, lo que provocó que Uraraka comenzara a sudar por la intensidad. Dicen que dos personas que se sacan sangre en una pelea son las que más se entienden, que son las más cercanas, pero yo no lo veo así. Si se saca sangre para entender, para acercarse a alguien, entonces eso no significa que los amas. Toga les preguntó a los dos, usando la lógica de rivales de toda la vida para explicar cómo se sentía, algo que ninguno de los dos sentía que estaban preparados para manejar, pero aunque había estado hablando en gran medida para acercarse a los dos, no era como si su mano libre había estado inactivo todo este tiempo. Es por eso que siempre corto a mis amigos, para que podamos ser lo más cercanos posible. No es divertido, Ochako, solo dos chicas pasando el rato y hablando de sus amores, mi noche no podría ser mejor, ¿quién es la tuya? Les preguntó a los dos, sin embargo, antes de que pudieran comenzar a intentar responder a ese loco lío, algo sucedió más adelante. Chocar.
A lo lejos, pudieron distinguir algo abriéndose camino a través del bosque, árboles enteros siendo arrancados de raíz y arrojados al aire por lo que sea que fuera. ¿Qué está pasando allá? Se preguntó Asui. Parece que esos chicos quieren entrometerse en nuestro tiempo de chicas, así que no está bien. Toga murmuró para sí misma mientras hacía su movimiento, apuñalando otra de esas agujas que tenía en el muslo de Uraraka, provocando un grito de dolor de la chica que recién ahora se dio cuenta de que había estado distraída y no la había desarmado adecuadamente. Ochako. Chupa, chupa. Chupa, chupa, dijo Toga una y otra vez mientras la sangre comenzaba a fluir desde la aguja, a través de los tubos hacia los recipientes alrededor del cuello de Toga. Uraraka no podía moverse, no fuera a ser que la aguja le hiciera más daño, pero a medida que pasaba el tiempo, se sintió débil y mareada mientras perdía sangre. Pronto, estaba lo suficientemente débil como para que Toga la obligara a alejarse de ella, la aguja ya había sido extraída mientras rápidamente giraba las tornas, inmovilizando a la niña a otro árbol con ella mientras avanzaba hacia su siguiente objetivo. Ahora vamos a Tsu, se rió Toga mientras se acercaba, con una tercera ventosa lista para usar mientras las dos primeras se usaban para mantenerlas inmovilizadas. Espere. Uraraka luchó contra eso, pero la pérdida de sangre la dejó demasiado débil para ofrecer mucha resistencia. Lo siento, Ochako, pero ya tuviste tu tiempo. No sería justo que te interpusieras en el camino de Tsu. Toga giró para mirarla, mostrando que su mirada no había cambiado en lo más mínimo. No te preocupes, esta vez no morderé. Toga se giró para darle todo a Sui, quien solo pudo temblar cuando la aguja se acercó a ella. En el origen del accidente. ¿Qué demonios? Bakugo gritó mientras él y junto con el extra de uno, Bei y Todoroki se escondían detrás de una pequeña pared de hielo, el villano enloquecido con el que tenían que lidiar manteniéndolos inmovilizados con esos dientes metálicos suyos que se disparaban a velocidades locas y tenían suficiente poder para cortar la gruesa madera de cualquier árbol atrapado en sus ataques. ¿Qué diablos está pasando allí? Parece que se está acercando a nosotros. Respondió Todoroki mientras erigía otra pared de hielo justo cuando la primera fallaba, maldiciendo su suerte ya que no tenían idea si lo que se acercaba a ellos era un amigo o enemigo, pero al ver que ninguno de sus compañeros de clase haría eso si pudieran, apostábamos a que eran solo más problemas. ¿Cómo carajo voy a saberlo? Podría ser otro maldito villano intentando matarnos. Bakugo expresó sus pensamientos exactamente, aunque estaba más irritado por el hecho de que no podía simplemente mandar a este hijo de puta al infierno, no sin correr el riesgo de iniciar aún más malditos incendios. Esta era una mala situación para él, como en cualquier otro lugar, habría lidiado con esto y seguido adelante, muy probablemente para asegurarse de que a Deku no le secuestraran su estúpido trasero. Trozos de carne. Con el villano que llevaba restricciones, no pareció detenerse como si nada, más dientes salieron disparados hacia ellos, de alguna manera ganando tamaño mientras chocaban contra el hielo, creando grietas masivas a medida que los pedazos se rompían mientras Todoroki hacía tic-tac mientras trabajaba para reforzar su única barrera. No estamos en una buena posición en este momento, afirmó el usuario de doble peculiaridad, lo que a Bakugo realmente no le importó. No jodas, Sherlock. Bakugo gritó en respuesta mientras echaba un vistazo al camino de hielo, viendo que su oponente todavía se mantenía en el aire con esos jodidos dientes suyos. Al diablo, voy a mandar a este cabrón directo al infierno. Sabes con certeza que no puedes usar tu don ahora mismo. Todoroki gritó como si pudiera haberlo hecho, habría usado sus llamas durante mucho tiempo para fumar a este tipo. Si los árboles se queman, cúbrelos con hielo, estúpido. Bakugo descartó una posible solución ya que el sonido del choque solo se acercaba, no tenían tiempo que perder como si esto fuera otro problema, estarían jodidos. Una gran explosión afectará nuestra visión, es posible que yo no pueda ver el fuego y tú no podrás verlo a él, ¿cómo puedes acercarte lo suficiente para recibir un golpe sin ser empalado? Todoroki gritó en respuesta ya que Bakugo necesitaría acercarse para causar un daño efectivo, pero este tipo estaba en la posición perfecta para evitar que lo hicieran. Antes de que pudiera responder, lo que sea que se estaba abriendo camino hacia ellos comenzó a cortar la distancia cuando pudieron distinguir algo en el bosque que se dirigía hacia ellos. ¿Estaban siendo perseguidos por eso? No hay tiempo para eso, estamos a punto de tener compañía, afirmó Bakugo mientras se preparaba para desatar una poderosa explosión, al diablo con las consecuencias ya que se negaba a dejar que lo mataran.
Pero antes de que pudiera, él y Todoroki comenzaron a distinguir los detalles de la figura corriendo hacia ellos, siendo inconfundibles esos brazos palmeados. ¿Qué, es ese Shoji? Preguntó Todoroki mientras recogían más detalles sobre su compañero de clase, es decir, lo aterrorizado y desordenado que se veía ya que le faltaban 3 brazos enteros con nada más que pisotones sangrientos donde los pisaron una vez más. ¿Quién o qué carajo lo está persiguiendo? Preguntó Bakugo, sorprendido de que los villanos pareciera que traían consigo una fuerza de la naturaleza ya que no podían distinguir ningún detalle sobre su perseguidor, solo que estaba completamente oscuro. Espera un minuto, completamente oscuro, no puede ser. Bakugo. Todoroki, rápido uno de ustedes, enciendan algo de luz. Ahora. Shoji les gritó mientras corría hacia ellos. Dark Shadow estaba caliente en su cola mientras la peculiaridad fuera de control destruía todo lo que encontraba en su camino. ¿Luz? Bakugo repitió mientras Shoji se acercaba más y más hacia ellos. ¿Es Tokoyami, y ese es Dark Shadow? ¿Cómo se hizo tan grande y poderoso? Todoroki preguntó, ¿pasaría algo como predijeron esta noche? Ni siquiera sabía que su compañero de clase podía volverse tan poderoso. Date prisa, enciende un poco de luz antes de que nos mate a todos. Shoji respondió mientras Shoji corría detrás de su barrera antes de que Moonfish pudiera ensartarlo. Por suerte para ellos, Dark Shadow no fue lo suficientemente ágil como para apuntar a ellos cuando se estrelló contra Moonfish, casi atropellando al tipo, rompiéndole los dientes y enviándolo a volar al suelo. Bien, usaré mi fuego entonces. Eso debería ser suficiente para darle control a Tokoyami. Todoroki no sabía lo que estaba pasando, pero si la luz era la clave para controlar a Dark Shadow, la necesitaban rápidamente. Todavía no, sin embargo, Bakugo lo detuvo antes de que pudiera hacer eso, para su sorpresa y la de Shoji. ¿Qué? ¿Estás loco? Todoroki le preguntó, pero él sonrió en respuesta al ver que las amenazas más grandes habían perdido interés en ellos, habiendo encontrado objetivos más grandes. A la mierda, es solo que ¿por qué deberíamos evitar que 2 monstruos peleen, especialmente cuando uno va a hacer nuestro trabajo por nosotros? Bakugo señaló a los 2 que estaban enfrentados mientras Moonfish comenzaba a levantarse del suelo, sus dientes se extendieron una vez más para levantarse mientras miraba hacia la sombra que parecía rodearlo. Carne, trozos de carne, soy yo quien puede cortarlos todos, no dejaré que me lo quites. Moonfish gritó con furia mientras atacaba a Dark Shadow con tantas hojas de dientes como pudo, pero no fue nada comparado con la peculiaridad viviente que agarró a la mayoría de ellos, rompiéndolos mientras lo estrellaba contra el suelo antes de balancearse. Él entre los árboles. No importas, insecto insignificante. Rugió Dark Shadow mientras se dirigía hacia él, el villano ni siquiera pudo defenderse cuando fue derribado, aplastado contra árboles y estrellado contra el suelo con suficiente fuerza para romper huesos antes de que Dark Shadow pareciera ver que había sido golpeado. Débil. La peculiaridad gritó mientras lo arrojaba a un lado, el cuerpo inerte del villano golpeó un árbol antes de detenerse en su base, le faltaban todos los dientes y tenía los ojos vacíos porque tenía suerte de seguir vivo. No es suficiente, no es suficiente. Parecía que ganarle a uno de los lados no era suficiente para la peculiaridad, ya que continuó fuera de control antes de volverse hacia los 4 estudiantes. Sin embargo, ahora que había resuelto sus problemas, Bakugo y Todoroki se acercó y los 2 hicieron pleno uso de sus poderes para detenerlo. Dice que vuelve a tu jaula, maldito pájaro, le dijo Bakugo mientras pasaban corriendo, Todoroki usando fuego y Bakugo haciendo ráfagas brillantes. Esto resultó suficiente para que Tokoyami recuperara el control sobre Dark Shadow, que ahora estaba mucho más débil antes de que recuperara su don en su cuerpo sacudido, sudoroso pero agradecido. Gracias, de verdad, me salvaste. Tokoyami agradeció a los 2 mientras tomaba gran cantidad de aire en sus pulmones, habiendo estado atrapado a merced de su peculiaridad desde que perdió el control. Todoroki se tomó un momento para mirar al villano golpeado, preguntándose si todavía estaba vivo después de esa paliza. Apenas pudimos defendernos de ese tipo, pero lo golpeaste como si nada, señaló, ya que nunca pensó que Dark Shadow fuera tan poderoso, pero si necesitaban luz para debilitarla, ¿eso significaba que la oscuridad de su entorno inmediato fue lo que le dio poder? Amigo mío, ¿estás bien? Preguntó Shoji mientras caminaba hacia Tokoyami, quien miró su forma golpeada y ensangrentada antes de que no pudiera continuar mientras se giraba hacia el suelo, la culpa lo consumía. Lo siento mucho y... Salió mientras los 3 lo miraban, preguntándose cómo se sentía con todo este desastre.
No pude, perdí el control, y yo, te hice daño como un salvaje. Salió a través de las lágrimas de frustración, ya que había sido un observador involuntario mientras veía su propia peculiaridad lastimar a Shoji, quitarle 3 brazos cuando primero había tratado de ayudar a calmar a Dark Shadow antes de verse obligado a huir. Mi ira, me consumió, y Dark Shadow se hizo cargo, se volvió tan fuerte, que no pude hacer nada al respecto, y terminé lastimando a mis amigos. Las palabras no pueden describir lo patético que me siento, ni lo mucho que me siento. Lo siento y... Tokoyami lloró porque no podía evitar sentirse un fracaso. Todos esos años entrenando la moderación, todo el tiempo que su familia pasó ayudándolo a tener siempre el control y cuando más lo necesitaba, le falló. Al ver su estado de angustia, Shoji puso una mano en su hombro, no se reprochó lo sucedido y no era como si sus brazos hubieran desaparecido para siempre, volverían a crecer como nuevos en un par de minutos. Ya nos ocuparemos de eso más tarde, no pienso menos en ti, Tokoyami. No estamos en una buena posición en este momento y, a veces, estas cosas suceden. Shoji le dijo que si bien la noche se había convertido en un fracaso, eso no significaba que no se sentarían y no harían nada. Lo que importa es cómo lo manejamos, y ahora mismo, estos villanos están detrás de Midoriya. Entonces, ¿qué harás? Se lo preguntó, ya que aún quedaba mucho por hacer. Ambos habían escuchado el mensaje de Mandala y ahora que él había recuperado el control, podían concentrarse nuevamente en ayudar a sus compañeros de clase. Tokoyami se tomó un momento para mirarlos a todos, sin ver odio ni decepción. Esa aceptación y comprensión no eran algo que pudiera simplemente ignorar. Tenían amigos a los que salvar. Pelearé, no puedo quedarme sin hacer nada mientras amenazan a nuestro compañero, mi querido amigo. Sí, eso es genial y todo, pero ¿alguien sabe dónde diablos está Deku? Bakugo hizo la pregunta de los 10.000 millones de yenes porque ninguno de ellos tenía idea de dónde estaban él o la mayoría de sus compañeros de clase para empezar. No puedo decirlo, no vimos ninguna señal de él, no desde que comenzó la prueba de coraje, respondió Todoroki ya que como todos aquí lo habían dejado en el claro con el resto de podría estar en cualquier lugar. Ahora. En el campamento, en el bosque, cerca de las montañas, etc. Igual que nosotros, así que ya podría estar en cualquier lugar, respondió Tokoyami, aunque una parte de él estaba agradecido porque no estaba seguro de qué habría ocurrido si se hubiera topado con él mientras aún estaba alborotado. Tuvo suerte de que nadie más hubiera estado lo suficientemente cerca como para correr riesgo. No tiene sentido quedarse ahí, vamos. Cuanto antes empecemos a movernos, antes podremos encontrar al tonto de Sudeku, les dijo Bakugo mientras comenzaban a regresar por el camino. Tendrían que comenzar donde lo vieron por última vez, además, aunque regresar por donde vinieron era más lento, significaba que podían controlar a cualquiera que pudiera haber sido atacado. Mientras se movían, ninguno de ellos era consciente del hecho de que estaban siendo observados como otro de los villanos. Interesante, convirtieron una trágica pérdida de poder en un alarde de poder a corto plazo, es una pena lo de Moonfish, pero estaba destinado a ser un perro rabioso, así que cumplió su propósito, pensó para sí mismo mientras observaba al grupo. Su máscara de estilo teatral. Pero con uno de nuestros objetivos ya fuera de combate, no veo por qué no podemos ir a por todas. Aún así, tenía un trabajo que hacer y una gran oportunidad de completarlo, así que se aferró a su sombrero de copa. Y saltó para seguirlos, manteniéndose en las copas de los árboles. Y listo. ¡Guau! Obtuve mucho más de lo que pensé. Toga aplaudió mientras terminaba de llenar un recipiente completo con la sangre de Asui, la niña rana deliraba por la experiencia mientras Uraraka intentaba llegar a ella. Tú. Toga la hizo callar con su dedo, moviéndolo hacia atrás antes de que Uraraka pudiera morderlo por despecho mientras giraba sobre sus talones. Oh, silencio, Tsu, Ochako. Estás un poquito mareado por la pérdida de sangre, no te preocupes, me aseguré de que no te matará, quiero pasar más tiempo después de esto, les dijo Toga. Lo que realmente no ayudó a su estado de ánimo, incluso si ahora tuvieran alguna razón para creer que no se iban a desangrar. Fue en ese momento que el grupo que avanzaba por el sendero comenzó a acercarse. Oye, veo movimiento más adelante. Shoji gritó mientras las 3 chicas miraban en su dirección, viendo sus formas aclararse en la oscuridad. Ayuda. Asui los llamó, llamando su atención a medida que aumentaban su velocidad. Esa es la voz de Asui. Gritó Tokoyami cuando se acercaron lo suficiente para verlos a los dos. Allí están. Y eso es todo, Toga cortó sus pérdidas y saltó hacia atrás, evitando el golpe de Dark Shadow.
Hay demasiada gente y no tengo ganas de que me maten esta noche, Toddles. El tono de Toga cambió instantáneamente de una locura burbujeante a uno mucho más frío. Antes de irse, vio a Todoroki. Él también está aquí, mi noche realmente mejoró, se dijo a sí misma con voz cantarina mientras pensaba en tratar de acercarse a él también, solo por un momento antes de descartarlo. Pero además, de ninguna manera podemos divertirnos con tanta gente aquí. El ojo atento de Toga notó que su aliado los observaba desde las copas de los árboles, pareció darse cuenta de que ella lo vio mientras él la saludaba. Ella habría hecho lo mismo, pero eso lo habría delatado, se retirará por ahora. Parece que me acercaré a él más tarde. Salió corriendo hacia el bosque, moviéndose tan rápido como un gato mientras evitaba pudriciones y otros obstáculos con facilidad. Después de ella. Todoroki gritó cuando se negaron a dejarla escapar mientras Shoji ayudaba a las chicas a bajar, pero Asui las detuvo. Esperen, no sabemos qué hace su peculiaridad, les dijo mientras hacían una pausa, dándole a Toga tiempo suficiente para desaparecer en el bosque. ¿Quién era esa chica de hace un momento? Preguntó Tokoyami mientras dejaba que Asui se apoyara en él mientras Uraraka hacía lo mismo con Bakugo, ambos sintiéndose demasiado fuera de sí como para confiar en sí mismos para no caerse. Y lo más importante, ¿están ustedes dos bien? Shoji les preguntó a los dos mientras uno de sus brazos había terminado de volver a crecer, los otros dos no se quedaban atrás. No lo sabemos, pero creo que ella es parte del grupo de villanos, respondió Uraraka mientras Bakugo gruñía. Quería decir que era obvio pero se contuvo porque no era el momento de ser sarcástico en este momento. Pero, ella la atrapó bastante bien, drenó un poco de nuestra sangre, nos sentimos tambaleantes en este momento, señaló Asui mientras ni siquiera podían oponer resistencia. Entonces quédense con nosotros, los cuatro estamos buscando a Midoriya, pero podemos pasar primero por el campamento para que ustedes dos puedan llegar a un lugar seguro, les dijo Shoji a las dos chicas, quienes lo miraron confundidas por el hecho de que incluía al actual niño 1, ve inconsciente que tenían con ellos. ¿No te refieres a 3 de ustedes? Les preguntó Uraraka, confundiendo a los niños y comenzaron a pensar que la pérdida de sangre era más grave de lo que creían. No, me refiero a 4 de nosotros. Yo, Bakugo, Tokoyami y todo. Shoji se sobresaltó mientras se giraba hacia su grupo, pero para su sorpresa, no podía ver a Todoroki. ¿Qué diablos? ¿A dónde se fueron mitad y mitad? Bakugo gritó ya que esto se estaba volviendo molesto. ¿Cómo es posible que ese cabrón se escape de ellos sin que se den cuenta? Buen truco, ¿no? Una nueva voz habló, llamando su atención hacia el árbol donde, parado en una de las ramas más altas, otro desconocido los miraba desde arriba. En sus manos estaba esta extraña canica azul. Me llevé al muchacho que estás buscando. Parece que ya sabes sobre el primer objetivo, pero simplemente no pude resistirme cuando el otro estaba allí parado, ¿ves? Dijo el villano mientras jugaba con la canica en su mano. Entrégalo. Shoji le gritó, pero el villano parecía estar pensativo, pensando en algo en lugar de hacer lo que le pedían. ¿Entregarlo? Esa es una extraña elección de palabras, él no te pertenece. Es su propia persona, igual que tú y yo. Respondió como si fueran ellos los que lo agarraron. Bakugo estaba a punto de volarse hacia él y terminar con esto. Dark Shadow. Pero Tokoyami se le adelantó cuando el Kirk salió corriendo de su anfitrión hacia el villano, quien saltó fuera del camino del ataque, aparentemente volando por encima. ¡Qué agresión innecesaria! Simplemente deseamos mostrarle que hay otras opciones en la vida además del mundo de los falsos héroes y asesinos, les dijo el villano, pero Bakugo se cansó de su basura mientras atacaba directamente hacia él. En respuesta el villano arrojó algunas otras canicas de su bolsillo, antes de liberar su don que liberó grandes trozos de hielo, lo que obligó a Bakugo a destruirlos. Cuando terminó, se dio cuenta de que el par de segundos que estuvo distraído por el villano los había usado para intentar escapar y ya estaba bastante lejos. Si estás monologando porque crees que has ganado. Bakugo le gritó mientras intentaba alcanzarlo, pero no estaba lo suficientemente sudado en ese momento, ya que había usado la mayor parte de lo que tenía para tratar de terminar la pelea antes de que comenzara. El aire frío no ayudó, ya que se vio obligado a reducir la velocidad y reunirse con su grupo en el suelo mientras se movían para perseguirlo. Con Shoji cargando a Uraraka y Asui mientras Tokoyami arrastraba al ingrávido Tsuburaba. Es un mal hábito mío, lo admito. Una vez fui artista del espectáculo, ¿sabes? Les dijo mientras se apresuraba, llevándolos a una persecución mientras intentaban atraparlo.
Moonfish, puede que no lo parezca, pero es un cobarde fugitivo del corredor de la muerte con un recuento confirmado de 22 cadáveres cuya última apelación fue denegada. Por alguna razón, decidió alertarlo sobre ese hecho. No te escaparás. Su conversación no hizo nada para influirlos mientras Uraraka le gritaba, usando su don en ella misma junto con Asui y Tsuburaba para aligerar la carga de los dos que los llevaban. Disculpas, pero los juegos de manos y las técnicas de escape son mis habilidades, no el combate. No soy tan tonto como para luchar contra estudiantes Edo Estelawa, especialmente un grupo que logró derrotar a un criminal tan peligroso. Se rió mientras no fue tan tonto como para luchar contra ellos después de lo que les vio hacerle a Moonfish. Se guardó la canica con la que había estado jugando y se llevó la mano a la oreja donde estaba su comunicador. Escuadrón de acción de vanguardia, he adquirido el segundo objetivo, anunció al grupo, mientras se giraba hacia donde debían estar si deseaban escapar. Nuestro pequeño espectáculo ha llegado a su fin, encuéntrame en el punto de recuperación para nuestra reverencia final, finalizó cuando el mensaje fue recibido alto y claro, pero todos aún pudieron escucharlo mientras Toga daba un pequeño salto en celebración mientras Tuice hizo algunos comentarios sobre los fuegos artificiales. Spinner y Magne se retiraron de su pelea con Tiger y Mandalay, ambos con moretones por el compromiso mientras Mandalay tenía un corte profundo en el brazo mientras el remolque se alejaba. Sin embargo, en su huida tuvieron que abandonar la herramienta de apoyo de Magne. Primero se encontraron con Kurohiri y escaparon del campamento. Atrápalos. No necesitaban que Bakugo lo gritara, pero lo estaban haciendo porque habían escuchado esa pequeña confirmación y se dieron cuenta de que ya se habían llevado a alguien más, por lo que era crucial que llegaran al lugar donde se reunían los villanos antes de que pudieran escapar. Con Tuice y Dabi. Oye, Dabi, ¿escuchas la radio? Nuestra misión fue un éxito, nuestro hombre Compres hizo el trabajo, el hombre ciertamente se tomó su tiempo. Tuice vitoreó y regañó al señor Compres mientras los dos avanzaban hacia el punto de encuentro. Dispara. Todavía furioso a su alrededor, pero no se molestaron con ellos. No seas molesto, él hizo su trabajo, ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que todos se reagrupen aquí para que podamos salir de aquí, respondió Dabi mientras se rascaba la nuca, manteniéndolo así. Él mismo lo contento que estaba por el hecho de que lograron completar una misión de tan alto riesgo contra la OA de todos los lugares. Tú eres el dolor. Perdóname, replicó Tuice. Se suponía que este lugar sería difícil de encontrar gracias a las llamas y el gas, pero parece que el gas se ha acabado, afirmó Dabi, con la sensación de que Mustard debe estar agotado o comprometido de alguna otra manera. Bueno, no era como si no se esperaran pérdidas. ¿Quieres decir que eliminaron a Mustard? Oh hombre, realmente amaba a ese tipo, que se joda. Lloró y se burló Tuice porque ninguno de los dos se dio cuenta del hecho de que Agakure se escondió, asustada por su vida, en un arbusto justo al lado del camino en el que los dos estaban hablando. Se había quitado la máscara de gas una vez que todo se aclaró, pero no estaba en ninguna buena posición ya que 3 de sus compañeros de clase estaban acostados a su lado, todavía afuera gracias a haber respirado lo que fuera que había dentro. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que Hiro la obligara a subir a un árbol. La chica de cabello púrpura se desmayó antes de que pudiera. Tuvo suerte de encontrarse con Yaomomo y Awase, quienes les proporcionaron algunas de las máscaras que tenía y le indicaron dónde habían colocado a Shinso y Ashido para su custodia. Agakure, tengo que hacer lo que pueda para ayudar al resto de los estudiantes, lleva a estos dos de regreso al campamento lo más rápido que puedas. Recordó las palabras que le dijo Yaomomo antes de apresurarse a ayudar a los demás. Al ver que tenía las manos ocupadas, hizo lo que le dijeron y agarró a Hiro antes de encontrar a los otros dos. Tuvo suerte de haber pasado todo ese tiempo entrenando, pero incluso entonces, transportar 3 cuerpos a través del gas y el humo no fue fácil y había tenido aún más suerte al esconderlos a ellos y a ella misma antes de que aparecieran estos dos. Alguien derrotó al villano del gas. Significa que están peleando, tal vez yo también pueda. Pensó para sí misma que eso significaba que sus amigos habían vencido a algunos de ellos, ¿verdad? Si uno había terminado, tal vez más también lo habían hecho. Eso le dio algo de esperanza mientras se asomaba por encima del empujón, solo para casi gritar cuando vio a aquel con cicatrices mirándola fijamente. A pesar de que era invisible, no movió un músculo por la forma en que él miró donde estaba segura de que de alguna manera él sabía que ella estaba allí. Oye, Dabi. No es nada importante, pero ¿no deberías devolverle la llamada a Snomu? Dijiste que solo reaccionará a tu voz, eso sonó vital.
Parecería que esta fue su noche más afortunada ya que la otra desvió la atención de su compañero de lo que sea que vio en su dirección general mientras comenzaban a moverse nuevamente. Sí, tienes razón. Tú fuiste quien me recordó que debía soltar esa maldita cosa sobre los estudiantes, respondió Davi mientras la idea de otro de esos monstruos sueltos le daba ganas de llorar y vomitar al mismo tiempo. Había visto las noticias del ataque Osu y habló con Mina sobre el de la USGS y una de esas cosas estaba aquí. Gracias, inclínate ante mí. La respuesta del otro no tenía mucho sentido para ella, pero claro, parecía perder la cabeza. Shigaraki diseñó la cosa específicamente para mí, me pregunto si ya habrá matado a alguien, respondió Davi, ya que no tenía forma de saber que en ese momento, el Nomu en cuestión estaba a punto de reclamar sus 2 primeras muertes. Momentos antes. Joder, esto es malo, esto es realmente malo. Awase gritó asustado mientras arrastraba a Yaoyorozu. Ni siquiera vieron venir la cosa, en un momento habían escuchado el mensaje de Mandalay sobre cómo podían luchar para defenderse y cómo algunos estudiantes estaban siendo atacados, al siguiente esta y cosa. Estaba justo encima de ellos. Apenas logró escapar de su ataque inicial, pero Yaoyorozu no tuvo tanta suerte ya que recibió un golpe directo en la cabeza. ¿Qué carajo está haciendo esta cosa aquí? Había intentado defenderse, ¿por qué no lo haría? Pero descubrió de primera mano que Monoma en realidad estaba hablando mierda sobre cómo uno, podría haber tomado un Nomu, ya que sin importar lo que hizo, lo que intentó usar como arma, lo que intentó soldar a esa cosa, nada parecía para detenerlo. Su último intento terminó con la suerte de tener todavía una cabeza, ya que de su espalda le habían brotado extremidades adicionales que terminaban con taladros gigantes o motosierras. Yaoyorozu, ¿estás vivo? Si lo estás, despierta antes de que nos atrape. Suplicó porque no sabía qué hacer en ese momento, lo único que podía era seguir corriendo. Lo siento, Awase, estoy vivo, pero... Yaoyorozu intentó responder pero se encontró demasiado confundida para formar las palabras adecuadas. ¿Qué me pasó? Cuando volví en sí, estaba en el suelo, todo estaba tan borroso, no puedo pensar. Todo lo que podía recordar con absoluta certeza era la estación de paso donde se suponía que estaba Ragdoll. ¿Estaba ella allí cuando llegaron? No podía recordar más allá de ese punto. Mierda, ¿qué son esas cosas? Awase maldijo mientras notaba la distancia cada vez menor entre ellos y el Nomu y, por instinto, empujó a Yaoyorozu a un lado, fuera del camino de la motosierra. Estar atento. Levantó su brazo para proteger su rostro, pero no demostró ser tan efectivo ya que la cadena se hundió profundamente en su brazo, golpeando el hueso. Su única gracia salvadora es que, dado que el monstruo había balanceado su brazo hacia él, fue llevado con lo golpeó contra un árbol, golpeándolo con un ruido sordo, pero al menos todavía tenía el brazo, casi atado. Aruk. Aún así, le dolía muchísimo mientras acunaba el apéndice herido contra su pecho mientras el Nomu se movía para terminar el trabajo. Despierta. Desde su lugar en el suelo, Yaoyorozu era incapaz de hacer nada ya que apenas podía ponerse de pie, y mucho menos reunir suficiente concentración para intentar crear algo. Si puedes oírme, tienes que correr. Corre antes de que te mate a ti también. Awase le gritó mientras contemplaba su muerte inminente, encontrándolo asustado, pero no tanto como hubiera pensado. Sin embargo, ese miedo solo creció cuando Yaoyorozu no respondió, miró hacia ella y vio que ella no se movía. ¿Yaoyorozu? Yaoyorozu. Él gritó, esperando que ella se levantara y saliera de allí antes de que ambos murieran, pero ella no hizo nada. Se volvió hacia el Nomu que estaba justo encima de él, a punto de asestarle el golpe final. No pensé que así sería como moriría, maldita sea, ese fue un corte bastante profundo, se dijo a sí mismo, esperando que sus restos al menos fueran identificables y que sus padres no estuvieran demasiado molestos por su fallecimiento. Cerró los ojos y rezó sus oraciones, esperando que le sobrevinieran una muerte dolorosa, pero no pasó nada. Esto lo confundió, aunque no se atrevía a tener esperanzas. Sin embargo, después de un par de segundos más, escuchó que el Nomu comenzaba a alejarse. Temía que decidiera acabar primero con Yaoyorozu y obligarlo a mirar, pero cuando abrió los ojos, vio que él tampoco iba hacia ella. En cambio, había retraído sus brazos adicionales hacia sí mismo y se alejaba. ¿Qué carajo? ¿Simplemente se está yendo? Se preguntó a sí mismo ya que no sabía qué hacer con este milagro. ¿Significa que ya tienen a mi gorrilla?
Esa fue la única razón por la que esa cosa retrocedería. Atraparon a quien quiera que vinieran y se detendrán mientras están por delante. No importa eso ahora, necesito mantenerla a salvo. Aún así, no estaba en posición de hacer nada al respecto mientras se movía hacia donde estaba Yaoyorozu, levantándola suavemente y usando su mano ilesa, guió su cabeza en su regazo mientras usaba su banda para tratar de detener el sangrado de su otra mano. Una vez hecho esto, se movió hacia Yaoyorozu, usando su camiseta como un medio para tratar su herida en la cabeza, tomando nota de que si realmente sobreviven a esto, le pediría a Recovery Girl algunas lecciones de primeros auxilios. Yaoyorozu, ¿puedes oírme? Si puedes, relájate, la ayuda está en camino, estamos a salvo, por ahora. Con los villanos restantes. ¿Qué es esto? ¿Soy el primero en llegar? Toga preguntó mientras llegaba al lugar donde se retirarían. ¿Estás ciego además de loco? Preguntó Davi cuando él y Tuice llegaron justo antes que ella, y la chica corrió hacia ellos mientras los vitoreaba. Oh, ustedes dos también están aquí. Ella aplaudió mientras saltaba arriba y abajo, los habría abrazado pero aunque Tuice era amable, Davi no la habría dejado. ¿Conseguiste la sangre? Y tal como había esperado, todo era un negocio con él mientras hacía pucheros. Aún así, no era como si hubiera fallado. Recibí muchísimos dedos bellezas. Ella informó que incluso había escrito sus nombres en ellos en caso de que olvidara cuál era cuál. Solo 2, ¿qué importa? ¿No se suponía que debías obtener al menos 3? Le preguntó Tuice, a lo que ella simplemente negó con la cabeza, pero su sonrisa seguía en su lugar. No tenía otra opción, tuve que retroceder antes de que me atraparan, les dijo mientras Tuice vitoreaba y gemía. Fue en ese mismo momento que tanto Nomu como Lizard llegaron al grupo, teniendo Nomu que recoger a Ragdoll de donde la dejó cuando intentó matar a los otros dos. Al menos una parte de esto salió según lo planeado, afirmó Davi mientras dejaban caer al suelo a los dos objetivos golpeados y heridos. Ninguno de los dos consciente. No puedo creer que tuve que capturar ni siquiera fue divertido, escupió Lizard mientras sus dos heridas sanaban muy bien, sin siquiera dejar cicatrices, pero hubiera deseado que su padre la hubiera enviado a buscar. Uno de los profesores, eso habría sido un desafío, mejor que todos los gruñidos con los que ella había luchado y masacrado antes. No puedo creerlo. Primero vi a Snowy y ahora también puedo ver a Izu. Al verlos a los dos, Toga corrió hacia adelante mientras abrazaba a Midoriya inconsciente, sin importarle la sangre, sino más bien, se sintió atraída más hacia ella cuando acercó un dedo a su pierna y dejó que su dedo se cubriera con unas cuantas gotas antes. Lo acercó a su cara, maravillándose del dulce líquido carmesí. Oye, Lizard, ¿aún está vivo? Se ve bastante mal. Hombre, parece un modelo. Le preguntó Tuice mientras Ragdoll parecía golpeado, el niño parecía no haber estado 5 rondas con un oso y perdió cada una. Está vivo, todavía puedo oírlo respirar, respondió ella ya que no se había descontrolado tanto, sabía cómo contenerse, de lo contrario no quedaría nada de él. No sé por qué lo preguntaste. Un gnomo no actuaría en contra de las órdenes, murmuró Davi para sí mismo, pero se encontró con una mirada fulminante de la gran lagartija. Llámame Nomu otra vez y me tragaré tu cabeza cortada y hecha pulpa antes de que puedas soltar una chispa, lo amenazó ya que apenas podía soportar su actitud frívola si le daba una razón más para matarlo. Oh no, qué miedo, ella es un melocotón. Pronunció Tuice con miedo y aplausos, a lo que ella simplemente gruñó su respuesta. Cállate, Tuice, el villano vestido con spandex asintió con la cabeza ante sus palabras, sin querer poner a prueba su estado de ánimo en este momento. Ella tiene razón, Davi, deberías ser más amable. Después de todo, ella lo hizo lucir tan lindo con toda esa sangre y cortes. Toga reprendió al chico mientras hablaba efusivamente de su nueva amiga. Ella no podía esperar hasta que él estuviera despierto, se iban a divertir mucho conociéndose. ¿Sabes? Es extraño que 2 de cada 3 objetivos tengan el pelo verde. ¿Shigaraki quiere algunas pelucas verdes? Preguntó Tuice e incluso Davi se tomó un segundo para pensar en ello, ya que era una coincidencia bastante extraña. ¡Qué molesto! Compre se está calentando y no está solo. Lizard estaba a punto de decir que todo era estúpido, pero eligió el momento en el cielo dirigiéndose directamente hacia ellos. Ante su advertencia, los villanos se prepararon para una pelea mientras Toga blandía su cuchillo, Tuice más, cinta métrica mientras Davi se preparaba para asar.
Ni siquiera un momento después, todos vieron que el señor Compres había regresado, pero no estaba solo, ya que 3 niños estaban justo sobre su espalda, habiéndolo golpeado contra el suelo con tanta fuerza como para crear un pequeño cráter. Cuando el polvo se disipó, los 3 miraron hacia arriba y vieron que estaban rodeados. ¡Wow, wow! ¿Qué es esto? Oh, espera, conozco a estos niños. Gritó Tuice cuando los ojos del Bakugo inmediatamente se posaron en las 2 cabezas verdes que necesitaban agarrar y correr. ¿Quiénes son? Fuera del camino, Compres, Davi le dio a su compañero de equipo la única advertencia mientras soltaba un chorro de llamas hacia el grupo. Entiendo. De alguna manera todavía despierto de esa caída, el señor Compres no perdió ni un segundo y se convirtió en una canica mientras los 3 estudiantes intentaban evitar las llamas, y mientras Bakugo volaba hacia arriba para evitarlos y Tokoyami saltaba hacia un lado, Shoji también lo demostró. Lentamente cuando sus brazos izquierdos quedaron atrapados en las llamas abrasadoras, ese único segundo había en ellos lo suficiente como para provocarle quemaduras de segundo grado. De todas las cosas, tenía que ser el usuario de la llama, murmuró Tokoyami para sí mismo, ya que con llamas tan brillantes, estaría en grave desventaja. Mantén la concentración, tienen a Deku y a la loca gata ahí mismo. Bakugo les recordó que no vinieron aquí a pelear, por mucho que deseara que lo hubieran hecho. Solo tenían que agarrar a los 3 y salir corriendo de allí. Entonces agárralos y corre, gruñó Shoji mientras sentía que sus brazos sanaban, pero extremadamente lentamente. Como si te dejaremos hacer eso, Davi soltó otro chorro de llamas, apuntando hacia el que tenía la cabeza de pájaro, lo que significaba que Tokoyami tuvo que correr para evitarlo, ya que un Dark Shadow no resistiría este asalto. Este no es un buen enfrentamiento para mí, señaló Davi mientras pensaba que no estaba peleando debido a la naturaleza de su peculiaridad, si era débil a las llamas. Todo lo que tendría que hacer es mantenerlo a raya mientras ellos esperaron. Habla por ti mismo, lo único que hacen esas malditas llamas es hacerme sudar aún más. Bakugo gritó mientras usaba el calor para acumular sudor y disparar grandes explosiones, lo que obligó a Davi a retroceder para no quedar atrapado en ellas. Mientras tanto, Tuice y Toga continuaron para enfrentarse a los otros 2 mientras Tuice perseguía a Tokoyami, dejando a la rubia enloquecida a cargo del grandullón. Hola, no eres tan lindo, pero si obtengo tu sangre, me veré mejor. Ella le dijo mientras corría hacia él, con su espada lista. Te dejaré hacer eso, Shoji, a pesar de que estaba sufriendo un dolor grave, no retrocedió mientras intentaba usar su mayor tamaño y sus múltiples brazos para atacarla. Mira, algunos cuerpos futuros, no tienen que morir. Se contradijo Tuice mientras atacaba a Tokoyami, usando su cinta métrica como una especie de arma y, aunque estaba confundido, Tokoyami no fue tan tonto como para permitirle golpearlo con ella. Dark Shadow. Invocó su don para enfrentarse al villano, obligándolo a retroceder mientras la entidad de la sombra lo perseguía. Fuera de los hombres, mosaico. Bakugo gritó mientras mantenía el bombardeo, las llamas de Davi no ayudaban a retenerlo en absoluto, ya que mientras las evitaba, se mantenía lo suficientemente cerca para mantener su producción de sudor lo más alta posible, permitiéndole usar explosiones cada vez más grandes. Maldita sea, es demasiado rápido para que yo pueda apuntarle, maldijo Davi ya que no había pensado que alguna vez conocería a alguien que atacaría sus llamas de esa manera, pero supuso que eran héroes, siempre tan rápidos para morir. Ahora, si tan solo pudiera hacer algo para hacerlo. Sin embargo, con el humo de la última explosión aún nublando su vista, Bakugo hizo una carrera loca hacia donde Ragdoll y Midori ya estaban siendo custodiados por el Nomu. No sabía qué podía hacer, pero lo destruiría de cualquier manera. Deku, ¿qué diablos? Se sobresaltó, pero entonces Shoji vio que el otro villano se movía para interceptarlo. Bakugo. Su advertencia fue la única razón por la que Bakugo pudo evitar el ataque de Lizard mientras cubría la distancia desde donde había visto estallar la pelea, hasta donde Bakugo había sido demasiado rápido, estaría muerto ahora mismo según cómo estaba su mano con garras donde estaba la cabeza simplemente estaba. Tal vez sean demasiado rápidos para ti, pero tal vez aún pueda conseguir la pelea que quería, murmuró Lizard mientras miraba a el que tenía la peculiaridad de la explosión. Si bien la advertencia de Shoji había ayudado a su compañero de clase, su distracción resultó ser un mal movimiento cuando Toga cortó uno de sus brazos, sin quitárselo, sino cortándolo profundamente en la carne.
Oye, a mí tampoco me gusta jugar contigo, pero al menos estoy prestando atención, hizo un puchero mientras se agachaba debajo de su mostrador, cortando un poco más la carne explotada antes de saltar hacia atrás. Oye, chico explosión. ¿Quieres a este pequeño mocoso? Ven a buscarlo. Lizard, sin importarle todo lo demás, incitó a Bakugo mientras señalaba las bolsas de carne detrás de ella. Si él estaba aquí para intentar recuperarlos, ella se aseguraría de que fallara, pero no antes de que ella realmente pudiera resolver esto. Con mucho gusto, Bakugo aceptó su desafío ya que sabía que ella sería demasiado rápida para intentar evitarla. Su mejor opción era causar suficiente daño como para que ella no pudiera detenerlo. Con ese plan en mente, se lanzó hacia él. Morir. Con eso, soltó una explosión dirigida hacia ella, pero ella esquivó la maldita cosa y corrió hacia él con una velocidad sorprendente. Demasiado lento, murmuró y fue a darle un gancho que él apenas evitó, pero eso era lo que él quería cuando su cola giró y se envolvió alrededor de su pierna. Demasiado predecible, le dijo mientras lo hacía girar antes de arrojarlo a un lado, pero él pudo enderezarse con algunas explosiones más pequeñas antes de volar de regreso. Oh, esto es fácil, dame todo lo que tienes. Tuice pudo esquivar otro ataque de Dark Shadow y, aunque Tokoyami deseaba poder hacer más, las llamas y explosiones que estallaban cada pocos segundos no le dejaban mucho espacio para operar. Es rápido de pies, señaló mientras sus ataques hacían poco contra la sombra oscura. Y claramente no todos allí también, este confundido villano pudo evitar el suyo con un molesto nivel de precisión. No tenemos tiempo para joder, no serán unas presas fáciles, y ese maldito gnomo no se ha movido desde el principio, ya sea porque no se lo ordenaron, o porque no quieren subestimarnos y está vigilando a Deku y Ragdoll, pensó Bakugo mientras le lanzaba un disparo a Lizard, pero ella no dejó que eso la detuviera mientras intentaba golpearlo contra el suelo, pero él logró esquivar el golpe. Mientras tanto, el cráter que hicieron desde su aterrizaje, el señor Compres volvió a la normalidad mientras sacudía la cabeza. Niños hoy, sin ningún tipo de modales, ¿realmente tenían que ir y arruinar mi salida de esa manera? Podía admitir que no lo vio venir, pero aún así era irritante. ¿Tienes a Todoroki como dijiste? Preguntó Dabi mientras aterrizaba junto a él mientras el mago convertido en villano asentía con la cabeza. Por supuesto, que, comenzó el señor Compres mientras buscaba su bolsillo pero, para su sorpresa, lo encontró vacío. Extraño, podría haber jurado que lo puse en mi bolsillo. Regalaste tu mejor truco. No sé cuál es tu peculiaridad, pero tiene algo que ver con esas canicas tuyas, así que te registré los bolsillos y tomé cada una de ellas, dijo Shoji llamando la atención de ambos villanos. Logró hacer retroceder a Toga, revelando que en 3 de sus manos sostenía las canicas que le había agarrado de los bolsillos del villano. Entonces, supongo que uno de ellos es Todoroki, deseó poder ver su rostro ya que debió haberse sorprendido de que su pequeño truco le hubiera salido por la culata. Finalmente, ahora solo tenemos que preocuparnos por recuperar a esos dos, declaró Bakugo mientras se alejaba de Lizard. Tokoyami hacía lo mismo con Tuice mientras los tres estaban espalda con espalda contra ellos. Color impresionado, justo lo que esperaría de alguien con tantas manos, el señor Compres, para su asombro, no parecía tan molesto o aturdido por el truco de Shoji, para ser honesto, se mostraba bastante indiferente al respecto. Necesitamos un nuevo plan de ataque, solo somos 3 y 5 de ellos, sin contar a los Nomu que se quedan atrás, Shoji les habló a los 2 que estaban con él, ya que no podían simplemente apresurarlos. El que parecía lagarto pudo mantener a Bakugo bajo control y las llamas del otro obstaculizaron a Tokoyami. Podrían cambiar de oponente, pero ¿qué impediría que los villanos volvieran a uno menos que deseable? Eso es cierto, pero ¿qué te hace pensar que te daremos tiempo para planificar tu segundo acto? ¿No es así, Kurohiri? El señor Compres preguntó como si no hablara con nadie, pero su pregunta pronto obtuvo respuesta. ¿Qué? Los tres miraron en estado de shock cuando apareció esta familiar niebla púrpura y negra. Este es el chico. Bakugo pronunció ya que no olvidaría ese día. El villano Warptelausch. Tokoyami terminó cuando se dieron cuenta de que la liga una vez más estaba usando su warp para escapar de ellos impunes. Han pasado 5 minutos desde la señal y todavía están peleando. Pensé que se habrían encargado de esto, les preguntó Kurohiri ya que el plan había sido claro por su parte. No debía participar en combate, pero viendo que solo había 3 estudiantes y los 2 objetivos de captura estaban presentes, no estaba tan mal.
No importa, es hora de irse, les dijo mientras abría portales a su alrededor, permitiendo que la liga se retirara. Gracias, Kurohiri, me divertí mucho esta noche. Toga aplaudió mientras caminaba. Hasta luego, perdedor. Adiós, amigos. Tuice saludó a los estudiantes y les señaló con el dedo meñique antes de sumergirse literalmente. Me divertí un poco, Bakugo. Tal vez la próxima vez me hagas sudar, le dijo Lizard mientras miraba hacia un lado mientras el Nomu recogía a los dos cautivos y se movía hacia uno de los portales. Maldita sea, vuelve aquí, maldita perra lagarto. Bakugo gritó mientras intentaba correr hacia ella, pero Shoji lo detuvo mientras señalaba hacia las puertas envolventes. Bakugo, espera. El recordatorio sin palabras de Shoji fue claro ya que no podían moverse sin un plan claro ya que Kurohiri podría capturarlos fácilmente o enviarlos a quién sabe dónde. Espera, no podemos irnos sin el mocoso de Endeavor, él es uno de los objetivos, señaló Davi ya que solo habían tenido 2 de los 3 objetivos. Oh, él, no tendrías que preocuparte por eso, sus palabras tomaron a los 3 con la guardia baja. Estaban tan orgullosos de sí mismos por robarme los bolsillos que les permití un momento de alegría. Permítanme impartirles una pequeña lección a ustedes, estudiantes héroes, si son simples inquilinos de la magia. Si estoy haciendo alarde de algo brillante, es porque hay algo más que no quiero ver. Les dijo mientras alcanzaba su máscara, quitándosela y revelando que en su boca sostenía una canica muy parecida a las demás pero sabían que esa era la que querían. Para demostrar su punto, lanzó su peculiaridad sobre los que Shoji había logrado tomar, revelando que todo era material inútil, desde ramas hasta algo de hielo de Todoroki. La mala dirección siempre da un buen final, perdónenme que este es el final, se burló el señor Compres mientras hacía una reverencia, en este punto todos los portales excepto el que Davi y el señor Compres iban a usar. Se habían ido, permitiéndoles un pequeño tiro para intentar agarrarlo mientras Bakugo se lanzaba hacia adelante mientras una Dark Shadow estaba cerca detrás. Como el infierno. Bakugo gritó mientras se lanzaba lo más rápido que podía hacia él. Un último chico antes de que caiga el telón. Sin embargo, cuando se levantó de su arco para irse, una piedra golpeó su rostro, rompiendo su máscara y haciéndole escupir la canica en doloroso shock. Los 3 estudiantes miraron hacia el lado de donde venía la roca para ver a una de las chicas del 1B, ensangrentada y magullada apoyada en un árbol. Pero sus ojos grises de aspecto cansado se determinaron mientras disparaban más piedras hacia los 2 villanos mientras sostenía su brazo izquierdo contra su pecho. Yanagi. Tokoyami fue el único que la reconoció, pero Bakugo no le prestó atención ya que todo lo que vio fue una oportunidad y la iba a aprovechar. No pienses, solo agárralo. Gritó mientras corría hacia ella, Davi también alcanzó la canica pero Bakugo lo empujó hacia atrás con una explosión en la cara. Vete a la mierda, mosaico. Bakugo gritó pero con ambas manos ocupadas, tomó la decisión en una fracción de segundo de patear la canica, hacia la chica con aspecto de fantasma que no sabía qué hacer más que atraparla. Maldita sea. Davi maldijo al ver que habían perdido uno pero aún necesitaban retroceder. Ella arruinó mi final. El señor Compres se quejó mientras atravesaba el portal. Olvídalo, 2 de 3 son, le dijo Davi mientras se iba y se volvió para mirar a los estudiantes mientras Compres liberaba su peculiaridad, lo que provocó que Todoroki muy sorprendido cayera de las manos de Yanagi al suelo. Disfruten la pulgada que acaban de ganar, héroes, les dijo mientras caminaba, el portal se cerró detrás de él, pero no antes de decirle una última cosa. Acabamos de ganar una milla. Bueno gente, ese fue el capítulo 51, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.